Entonces va Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dice: Sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volviendo a los discípulos, los halló dormidos, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Jesús estaba en agonía. Dolor y angustia se abatieron sobre él. El pecado de toda la humanidad lo oprimía duramente. Pero cuanto mayor era el dolor, tanto más intensa era su oración. El dolor siempre supone un desafío para nosotros. Nos sentimos abandonados, nos olvidamos de rezar, nos derrumbamos o nos entregamos a lo sencillo como los discípulos al sueño. Señor Jesús, haz que comprendamos más profundamente el gran misterio del mal y cuánto hemos contribuido nosotros a él. Que las tribulaciones que soportamos unidas a las tuyas, acogidas por ti, produzcan esperanza. Igual que tú has dejado cumplir en ti la voluntad del Padre, enséñanos a ser barro moldeable en sus manos, para que también nosotros podamos repetir tus palabras de abandono y confianza. Cuando Jesús estaba aún hablando con sus discípulos, llegó Judas, uno de los 12, al huerto de Getsemaní, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro, y le besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué has venido? Entonces aquellos se adelantaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Es difícil entender el motivo de la traición. Cómo se abandona al amigo que lo ha elegido para un gran servicio. Cómo se le entrega con total deslealtad. Es desconcertante para todos y a la vez una llamada de atención para nosotros. Jesús, en sus invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas, no fuerza las voluntades. Por eso no impide caer en las tentaciones de Satanás, respetando la libertad humana. Judas ya no mira con los ojos de Jesús. En su ceguera, piensa que tiene más luces que el Señor. ¡Ay, cuántos ciegos en nuestro mundo! Cómo desde la ceguera se engendra odio y traición. Cuántos ciegos guiando otros ciegos. Cuánta mentira disfrazada de buenas intenciones. Señor Jesús, hay tantos Judas en nuestro mundo, tantos malos propósitos, tanto corazón torcido. Tú, Jesús, fuiste y eres traicionado. Tú y yo somos traicionados. Tú y yo a veces somos traidores. Pero Señor, no nos dejes caer en la desesperanza. Es posible cambiar. Es posible hacer las cosas mejor. Es posible dejar nuestro barro débil
en las manos del alfarero y dar pasos hacia la luz. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y con él se reunieron los ancianos y escribas. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Muchos daban testimonio contra él, pero los testigos no coincidían. Entonces se levantó el sumo sacerdote Caifás, y poniéndose en medio preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios vivo? Jesús respondió: Yo soy. El sumo sacerdote se desgarra la vestidura y dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. El Sanedrín, la corte de justicia del pueblo de Dios, condena a Cristo, el Hijo de Dios bendito, y lo juzga reo de muerte, condenado por blasfemar, aunque nosotros sabemos que esa condena fue más bien impulsada por envidia y odio. San Juan dice que en el fondo el sumo sacerdote habló en nombre de Dios, únicamente dejando condenar a su Hijo inocente. Dios Padre pudo salvar a sus hermanos culpables. Jesús, no te preocupas de hacer brillar tu inocencia. Solo has procurado volver a dar al hombre la justicia que perdió por el pecado. Te hiciste condenar para darnos tu perdón. Moldea tú en nosotros un corazón justo, que hable en nombre de los inocentes del mundo y que no juzgue a los demás apresuradamente. Mientras Jesús era juzgado por el Sanedrín, Pedro estaba sentado fuera, en el patio. Una criada se acercó a él y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué me hablas». Cuando salía del portal le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y de nuevo lo negó, jurando: «Yo no conozco a ese hombre». Pero después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Sí, tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te delata». Entonces Pedro se puso a echar imprecaciones, a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Pedro, que siempre había estado cerca, ahora te sigue de lejos. Tiene miedo. Es humano y siente la flaqueza del seguimiento hasta la cruz. Cualquiera de nosotros te seguiría de lejos o no te seguiría. Cuando lo relacionan contigo, lo niega todo. No lo conozco. Ciertamente no te conocía todavía. Había estado contigo, siempre a tu lado. Le habías dicho todo con claridad. Hasta te había reconocido como Mesías, Hijo de Dios, y te había visto transfigurado en el Tabor. Pero realmente no te conocía. No se había metido en tu corazón. No te había metido en su corazón. Señor, también nos pasa a nosotros. No te conocemos. Te negamos cuando miramos a otro lado, cuando no afrontamos la crisis, ni la injusticia, ni las leyes macabras. No te conocemos, Señor,
te negamos, cuando negamos al hermano, cuando no nos implicamos, cuando nos encerramos en nuestras pequeñas costumbres y tradiciones. Rompe tú, Señor, mis esquemas, mi vieja vasija de barro, para poder empezar de nuevo. Los miembros del Sanedrín llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey». Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le respondió: «Tú lo dices». Pilato, después de interrogar a Jesús, dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: «Ningún delito encuentro en este hombre». Después de remitir a Jesús ante Herodes, vuelve a decir Pilato a los judíos: «No he hallado en este hombre ninguno de los delitos de los que le acusáis». Pero ellos gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato sentenció que se cumpliera la demanda de los sumos sacerdotes, ancianos y el pueblo, y se lo entregó para que lo crucificaran. Pilato tuvo en su mano salvarte. Solo habría necesitado un poco de valentía y de fuerza. Él sabía que eras inocente, pero el miedo le pudo. ¿Y los demás? Ansiaban la libertad respecto del César, pero hasta en eso te traicionaron a ti y se traicionaron a sí mismos. «No tenemos más rey que el César», decían. Vendieron hasta su dignidad por crucificarte. Léese la sentencia de muerte en presencia del Señor. Jesús la escucha y, resignado al decreto de su eterno Padre que le condena a morir en cruz, la acepta con humildad. No para expiar los crímenes que falsamente le imputan los judíos, sino para lavarnos de nuestras verdaderas culpas, que se había ofrecido a pagar con su muerte. Pilato dice en la tierra: «Que muera Jesús». Y el eterno Padre confirma en el cielo la misma sentencia diciendo: «Que muera mi Hijo amado». Y a todo respondió Jesucristo: «Dispuesto estoy a obedecer, venga la muerte y muerte de cruz. Yo la acepto». Señor, que también nosotros aceptemos con humildad las pruebas que nos pones en el camino para modelarnos, aunque nos duela. Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la cohorte. Le desnudaron, le pusieron una túnica roja y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y en su mano derecha una caña. Se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupieron. Le quitaron la caña y con ella le golpearon la cabeza. Y después de reírse de él, le despojaron de la túnica. Le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Jesús es flagelado y coronado de espinas. La historia está llena de odio y de guerra. También hoy somos testigos de violencias más allá de lo creíble. Jesús sigue sufriendo en los perseguidos, cuando la justicia se administra de modo torcido en los tribunales, en las estructuras injustas que machacan a los más pobres.
Jesús es despojado de sus vestidos cuando la persona humana es deshonrada en cualquier parte, cuando los niños de los barrios pobres dan vueltas por las calles recogiendo desperdicios. ¿Quiénes son los culpables? No apuntemos con el dedo a los demás, pues también nosotros podemos haber tenido nuestra parte en estas formas de inhumanidad. Señor Jesús, sabemos que tú eres el que sufre cuando somos la causa del sufrimiento los unos para los otros y permanecemos indiferentes. Dame ojos que vean las necesidades de los pobres y un corazón que se prodigue por amor. Dame la fuerza de dejarme hacer un corazón fecundo en el servicio. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que crecía más el alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo, dijeron: «Sobre nosotros y nuestros hijos caiga su sangre». Entonces Pilato se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron a Jesús, lo sacaron fuera, le insultaron y escarnecieron, y lo llevaron a crucificar. Jesús, cargado con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Jesús, en cuyo nombre toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, fue objeto de desprecio. Nos conmueve ver los niveles de brutalidad en que los seres humanos pueden hundirse. Jesús es humillado de modos nuevos también hoy, cuando algunas de las realidades más sagradas y profundas de la fe son banalizadas, cuando se deja que el sentido de lo sagrado se resquebraje y el sentimiento religioso se clasifica entre los restos desagradables de la antigüedad. En la vida pública, todo corre el riesgo de ser desacralizado: personas, lugares, promesas, símbolos. Nuestra vida social está cada vez más secularizada. Se está eliminando lo sagrado. Jesús sigue siendo ridiculizado. Tenemos fe, Señor, pero no suficiente. Infunde gracia a nuestro barro para no perder el camino en el desierto de la ausencia de Dios. Haznos comprender que en el Tabor o en el Calvario, tu Hijo es el Señor. Con los vestidos esplendorosos o despojados de sus vestidos, Él es el Salvador del mundo. Y llevando su cruz a cuestas, salió Jesús para el Calvario. Cuando lo llevaban, obligaron a un hombre que pasaba por allí a ayudarle con la cruz. Era Simón, de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Le cargaron la cruz para que detrás de Jesús le ayudase a caminar. Simón de Cirene, de camino hacia casa volviendo del trabajo, se encuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados, cuando los soldados lo cargan con la cruz. Y del encuentro involuntario brota la fe. Simón se ha convertido para nosotros en el prototipo de discípulo fiel que carga con la cruz y sigue a Cristo. Acompañando a Jesús y compartiendo el peso de la cruz, el cireneo comprende que es una gracia poder caminar junto a este crucificado y socorrerlo. Cada vez que nos acercamos con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o está indefenso, compartiendo su sufrimiento, ayudamos a llevar la misma cruz de Jesús.
Señor, a Simón de Cirene le has abierto los ojos y el corazón, dándole al compartir la cruz la gracia de la fe. Ayúdanos a socorrer a nuestro prójimo que sufre, aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías. Tú, Señor, que haces admirable lo ordinario, danos forma para convertir tu Iglesia en instrumento de servicio a los más necesitados, material y espiritualmente. Camino del Calvario, seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y muchas mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más por vosotras y vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Y se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué no harán? Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres de Jerusalén que lo siguen y lloran por él, nos hace reflexionar. ¿Cómo entenderlo? Se tratará quizás de una advertencia ante una piedad puramente sentimental que no llega a ser conversión y fe vivida. De nada sirve compadecer con palabras y sentimientos los sufrimientos de este mundo si nuestra vida continúa como siempre. El Señor nos muestra la gravedad del pecado y la seriedad del juicio. ¿Estamos quizás inclinados a dar escasa importancia al misterio del mal? Ante los sufrimientos del Hijo, vemos toda la gravedad del pecado y cómo debe ser expiado del todo para poder superarlo. No se puede seguir quitando importancia al mal contemplando la imagen del Señor que sufre. También Él nos dice ahora: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Señor, a las mujeres que lloran les has hablado de penitencia, del día del juicio, cuando nos encontremos en tu presencia, en presencia del juez del mundo. Nos muestras la gravedad de nuestra responsabilidad, el peligro de encontrarnos culpables y estériles en el juicio. Haz que caminemos junto a ti, sin limitarnos a ofrecerte solo palabras de compasión. Conviértenos y da a nuestro barro una vida nueva. No permitas que al final nos quedemos como el leño seco, sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en ti, la vid verdadera, y que produzcamos frutos para la vida eterna. Llegados al Gólgota, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Era la hora tercia cuando lo crucificaron, y con él a dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una vez que lo crucificaron, se repartieron sus vestiduras echándolas a suertes. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no debes escribir el rey de los judíos, sino que éste ha dicho: yo soy el rey de los judíos. A lo que Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Jesús en el Calvario es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere al hombre una posición social, indica su lugar en la sociedad, le hace ser alguien. Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado despreciado por todos. El momento de despojarlo nos recuerda también la expulsión del paraíso. Ha desaparecido en el hombre el esplendor de Dios y ahora se encuentra en el mundo desnudo y al descubierto. Jesús asume una vez más la situación del hombre caído y al pie de la cruz los soldados echan a suerte sus míseras pertenencias. La cruz. Siempre duele, Señor, imaginar el momento en el que te clavan en la cruz. El terrible dolor, las afrentas y la sensación de derrota final. Y sin embargo, en la misma cruz aparece la confesión de tu realeza. ¿Quién puede amar y servir a un rey crucificado? Tú, en la cruz, nuestro rey. Por amor estás ahí. Por amor y por fe permaneces ahí. Ayúdanos a no tener miedo. Ayúdanos a confiar incluso en medio de nuestras cruces. Ayúdanos a abrazarlas con el mismo amor que tú abrazaste la tuya. Uno de los malhechores, colgado junto a Jesús, le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y le decía a Jesús: acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Jesús le contestó: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es la elocuencia la que convence y convierte. En el caso de Pedro es una mirada de amor. En el caso del buen ladrón es la serenidad sin resentimiento en el sufrimiento. Y la conversión se produce como un milagro. Dios abre tus ojos, tú reconoces su presencia y su acción y te rindes. Optar por Cristo siempre es un misterio. ¿Por qué se hace una opción definitiva por Cristo a pesar de la perspectiva de las dificultades o de la muerte? No lo sabremos nunca, pero sucede continuamente. Si una persona que ha abandonado la fe encuentra el auténtico rostro de Cristo, quedará conmocionado por lo que ve realmente y podría rendirse como Tomás. Señor mío y Dios mío. Es un privilegio desvelar el rostro de Cristo a las personas y es una alegría aún más grande descubrirlo o redescubrirlo. Sí, Señor, busco tu rostro, no me ocultes tu rostro. Señor, ayúdame mientras avanzo con fatiga por el camino hacia mi eterno destino. Que sea tu mano la que me formó, la que me guíe entre las tinieblas que me rodean. No te pido ver el horizonte lejano, me basta un paso tras otro. Nos diste la libertad, ojalá esta anide en mi corazón para unirme a ti.
Los que pasaban ante Jesús crucificado le insultaban, diciendo: «Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Igualmente los sumos sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, se burlaban de él, diciendo: «¿A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse? Es el Rey de Israel. Que baje de la cruz y creeremos en él». Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. En el sufrimiento anhelamos la solidaridad y la compañía. María, la Madre, nos recuerda el amor, el apoyo y la solidaridad dentro de la familia. Juan, la lealtad dentro de la comunidad. Unión familiar, lazos comunitarios. Todos ellos son esenciales para el florecimiento de los seres humanos. Cuando faltan, nuestra misma humanidad se debilita. Además, en María no notamos el mínimo signo de resentimiento, ni una palabra de amargura. La Virgen se convierte en el ejemplo del perdón en la fe y en la esperanza. Nos indica el camino hacia el futuro. Señor Jesús, tu madre permaneció silenciosamente a tu lado en tu agonía final. Ella, que permanecía escondida cuando te aclamaban como a un gran profeta, está junto a ti en tu humillación. Yo soy un barro más frágil. Dame la fortaleza para permanecer fiel, para no sentirme avergonzada de pertenecer a tu pequeño rebaño. Sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: «Todo está cumplido». Era ya la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. Expiró. Y se hace el silencio. Y nuestra mente y nuestro corazón enmudecen. Sobre la cruz está escrito quién es Jesús, el Rey de los judíos, y ante todo el mundo se proclama la realeza de Jesús. Él mismo había declinado el título de Mesías, porque habría dado a entender una idea errónea, humana, de poder y salvación. Pero ahora el título puede aparecer escrito públicamente encima del crucificado. Efectivamente, Él es verdaderamente el Rey del mundo. Ahora ha sido realmente ensalzado. En su descendimiento, ascendió. Ahora ha cumplido radicalmente el mandamiento del amor. Ha cumplido el ofrecimiento de sí mismo y de este modo manifiesta al verdadero Dios, al Dios que es amor,
Por mis pecados, Señor, has sido clavado en la cruz. Ayúdame a tomar mayor conciencia de la gravedad de mis culpas y de la inmensidad de tu amor. Tus últimas palabras son la confesión de tu abandono en Dios. En sus manos has puesto tu espíritu. Quizá, si nosotros hiciéramos lo mismo, dejarnos hacer, poner nuestro espíritu en las manos del Padre, todo tendría una luz distinta. En tus manos, Padre, ponemos nuestro espíritu y nuestras vidas, y nuestros proyectos y nuestros fracasos. Silencio en Jerusalén, silencio en nuestras almas. Cristo muere por ti y por mí. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que mucho antes había ido a verle de noche y ahora trajo una mezcla de unas 100 libras de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde Jesús había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido depositado, y pusieron allí a Jesús. Los que a estas alturas aún te acompañan tienen esa última obra de misericordia con tu cuerpo, depositándolo con respeto y amor en el sepulcro. Sus corazones rotos y en silencio. Ya no esperan nada más, solo tener esa última obra de amor contigo. Apuntaba el sábado, el día del descanso para ellos, y piensan que el día del descanso lo es también para ti y para siempre. Ya descansas. Han terminado tus padecimientos. Ahora queda el llorar y el sentir de los tuyos. Otros ríen pensando que has terminado, que has bajado y para siempre al lugar de los muertos. Aquellos que ríen, que no han dejado que tu mano modele su corazón, su vida, ignoran que en el sepulcro te has sembrado como el grano que cae en tierra y muere, pero que dará un fruto inmenso. Esa será la fuerza de la fe, nuestra fuerza.